La historia de Jesucristo es el plagio más grande del mundo. Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo. Hasta la fecha, no existen documentos de su autoría o fuentes documentales de su tiempo que lo mencionen. Todo lo que conocemos de Jesús proviene de los evangelios del Nuevo Testamento, cuyos autores nunca vieron directamente a Jesús. ¿Sabías que la historia de Jesús es uno de los plagios más grandes de la historia? Antes de seguir, te recordamos que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para que no te pierdas nuestros increíbles videos todas las semanas. Jesús de Nazaret nació en Belén en el año 5 a.C., hijo de una virgen llamada María y el carpintero José. Vivió su infancia y juventud ayudando a su padre en tareas de carpintería y estudiando las tradiciones judías. A los 30 años fue bautizado y desde entonces empezó a predicar la llegada del reino de Dios, recorriendo muchos pueblos y enseñando las normas y temas religiosos con la ayuda de sus 12 apóstoles. Alrededor del año 28 después de Cristo fue capturado y crucificado, para renacer de los muertos al tercer día. Esta es la historia que nos cuentan desde pequeños sobre el Hijo de Dios que murió por todos nosotros. Pero la verdad es que al investigar un poco podemos notar cómo la historia se repite en diferentes civilizaciones del mundo. Civilizaciones que no estaban conectadas entre sí, pero que tienen un mismo Hijo de Dios con características similares. Al leer estas historias nos damos cuenta que hemos vivido una completa mentira. Pero, ¿quién nos mintió? A lo largo de la historia, la Iglesia ha ocultado muchas cosas y ha mentido con el objetivo de cuidar sus intereses. Desde chicos nos enseñan los mandamientos, los sacramentos y las costumbres religiosas, además de la existencia de Jesucristo. Hemos leído la Biblia y hemos creído en ciertas cosas que nos han sido transmitidas en la iglesia, en películas o por nuestros propios padres. Pero realmente, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Jesús existe? En el pasado, el hombre primitivo asociaba los fenómenos naturales a fuerzas sobrenaturales y seguían al sol y las estrellas. Catalogaban a grupos celestiales, los cuales hoy conocemos como constelaciones, y los personificaban como mitos elaborados. Por ejemplo, el sol, con sus cualidades de dar y cuidar la vida, fue personificado como el sol de Dios. Este es Horus, uno de los dioses egipcios más antiguos y a su vez el poderoso dios celeste del Egipto, siendo tan antiguo que era reconocido en la época predinástica. Horus, siendo el sol y la luz, tenía un enemigo conocido como Set, que es la personificación de la oscuridad y la noche, y se pensaba que cada mañana Horus le ganaba la batalla a Set, mientras que en el atardecer, Set mandaba a Horus al bajo mundo. Horus nació un 25 de diciembre. Es nacido de una madre virgen. Su nacimiento fue acompañado con una estrella en el este, la cual ayudó a 3 reyes a ubicar y a adorar al nuevo Salvador recién nacido. A los 12 años era un niño prodigio maestro. Tenía 12 discípulos que viajaban con él realizando milagros, como curar a enfermos y caminar por el agua. Además, le decían de varias maneras, como la luz, la verdad, el Hijo de Dios, el buen pastor y muchos más. Después de haber sido traicionado por Typhon, fue crucificado, enterrado por 3 días y luego resucitado. Esta historia de Horus parecía relacionarse con otras culturas y creencias del mundo, siendo que otros muchos dioses tienen la misma historia. Por ejemplo, tenemos a Atis, el dios frigio romano, nacido de una madre virgen, nacido un 25 de diciembre, crucificado, enterrado por 3 días y resucitado. Krishna, diosa de la India, nacida de una madre virgen, nacida con una estrella al este, realizaba los milagros con sus discípulos, después de su muerte resucitó. Mitra de Persia, nacida de una madre virgen, nacida un 25 de diciembre, realizaba milagros, enterrada por 3 días y resucitada. El hecho es que hay numerosos salvadores en diferentes periodos en todo el mundo que concuerdan con las mismas características. Pero la pregunta es, ¿por qué tantas similitudes? ¿Por qué un 25 de diciembre? ¿Por qué 12 discípulos? Para saberlo, examinemos al más reciente de los Mesías solares. Jesucristo. Nació un 25 de diciembre en Belén, con una estrella en el este, la cual 3 reyes siguieron para ubicar y adorar a su nuevo Salvador. Fue maestro a los 12 años. Fue bautizado por Juan el Bautista. Tenía 12 discípulos que viajaban con él y hacían milagros como curar enfermos y caminar sobre el agua. Después de ser traicionado por Judas, ir crucificado, enterrado por 3 días, resucitó. ¿No te pone a pensar que la historia de Jesús pudiera ser solo una repetición de estas? ¿Es Jesús un mito? ¿Es Jesús solo una copia de los dioses paganos de otras antiguas religiones?
Todas estas coincidencias en las historias tienen una explicación y es astrológica. La estrella más brillante de la noche, que el 24 de diciembre se alinea con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas 3 estrellas se llaman hoy como se llamaban en la antigüedad, los 3 reyes. Todas apuntan al lugar de donde sale el sol el 25 de diciembre. Por esto es que los 3 reyes siguen a la estrella del este para ubicar la salida del sol, el nacimiento del sol. La Virgen María es una constelación de Virgo, también conocida como la Virgen. Virgo en latín significa virgen. Virgo también es referido como la casa del pan, y la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un puñado de trigo, lo que representa al 2 de septiembre como la fecha de la cosecha. Belén, de hecho, se traduce literalmente como casa de pan. Belén es entonces una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el 25 de diciembre. Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno, los días se hacen más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, haciéndose más pequeños y escasos el acortamiento de los días y la caducidad de las plantaciones. Cuando se acercaba el solsticio de invierno, simboliza el proceso de la muerte para los antiguos, es decir, era la muerte del sol. Hacia el 22 de diciembre, la desaparición del sol era un hecho. Habiéndose movido hacia el sur continuamente durante 6 meses, llega a su punto más bajo en el cielo. Aquí algo curioso sucede. El sol deja de moverse hacia el sur al menos durante esta pausa de 3 días, 22, 23 y 24 de diciembre. El sol permanece cerca de la constelación Cruz del Sur y después de ese tiempo, el 25 de diciembre, el sol se mueve a un lado hacia el norte, anunciando días más largos, más tibios y la primavera. Entonces, de ahí se dijo que el sol murió en la cruz y estuvo muerto por 3 días. Por esto es que Jesús y otros dioses solares comparten la crucifixión, la muerte de 3 días y el concepto de resurrección. Es el periodo de transición del sol antes de cambiar su dirección al hemisferio norte, trayendo la primavera y por consiguiente la salvación. Este tema no es algo nuevo. Desde hace milenios perturbamos las interacciones a nuestra conveniencia y moldeamos los hechos para que encajen con la percepción que poseemos. Es el caso de las religiones y los mitos que han nacido a lo largo de la historia. Una mezcla de fábulas fantásticas que pasaron por generaciones, cambiando datos y adaptándolos para crear una nueva identidad. Por ese motivo, podemos encontrar similitudes entre la vida de Jesucristo y otros entes míticos, aportando mayor prueba a la teoría de que el personaje no es más que una invención de un colectivo de personas de una época determinada. Es increíble que aún creamos en cuentos falsos. El adoctrinamiento comienza desde que somos niños para tenernos bajo control, usando un mito destruido desde hace miles de años y nos encerramos en una historia falsa. ¿Y tú? ¿Qué crees? Gracias por quedarte hasta el final de nuestro video. Si no te has suscrito, puedes hacerlo y activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Tampoco te puedes perder estos nuevos videos que publicamos en nuestro canal. Hasta la próxima semana.